Mis hermanos, muy buenos días. Les saludo la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espero que todos ustedes estén muy bien. Desde aquí también les quiero desear un feliz año 2022, que sea un año donde nuestro Señor Jesucristo pueda bendecir nuestras vidas. Para mí nuevamente es una gran bendición de poder llegar a ustedes por intermedio de este audio, por intermedio de este estudio, esta lección. Una nueva serie de lecciones que de igual forma que las otras, creo que han sido una gran bendición para nosotros. Eh, en esta oportunidad, esta nueva serie de lección, la primera de este año, lleva como título Ruta 32, el camino del avivamiento, donde por intermedio de ella vamos a aprender y quizás experimentar este, este fenómeno, esta experiencia del avivamiento. Y hoy día vamos a estudiar una lección que dice el verdadero avivamiento. Cuando escuché ese nombre se me vino un poco a mi mente y corazón, donde si se quiere hablar sobre el verdadero avivamiento, eso quiere decir de que existe un falso avivamiento. Bueno, vamos a estudiar esta lección del día de hoy para poder ir comprendiendo un poco más qué nos quiere enseñar Dios en esta mañana. Amén. Bueno, mis hermanos, primero queremos hacer una pequeña oración para que pedirle a nuestro Dios que pueda direccionar nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Padre, yo te alabo, te glorifico en esta hora de la mañana. Te quiero dar las gracias por el día de vida que tú me estás dando, por este momento y oportunidad que tú me concedes de poder dirigirme, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, por intermedio de esta estudio, esta lección. Que en esta hora, Señor, tu entendimiento, tu discernimiento pueda llegar a nuestras vidas, abriendo nuestros corazones, Señor, para que podamos comprender, Señor, qué es lo que tú quieres realmente enseñarnos en este día. Ayúdanos, Señor, a poder ser fieles, Señor, en tu palabra, en tus caminos, Señor. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos cada día más, Padre. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesucristo. Te lo pido y te lo agradezco todo. Amén, Señor. Bueno, vamos a leer un poquito el objetivo que nos dice esta lección. El objetivo dice comprender a la luz de la Sagrada Escritura la naturaleza del verdadero avivamiento y sus distinciones y sentirse desafiado a la búsqueda de dicha obra espiritual. El texto base se encuentra en Salmo 80, versículo 18, y dice, entonces no nos apartaremos de ti, avívanos e invocaremos tu nombre. La introducción de esta lección dice, estamos empezando un nuevo año y una nueva serie de lecciones. Esta es una serie conmemorativa que será estudiada al mismo tiempo que la Iglesia Adventista de la Promesa cumplirá 90 años de historia. Se titulará Ruta 32, el camino del avivamiento. Recorreremos la ruta del avivamiento genuinos a través de la enseñanza de la Biblia. Avanzaremos en la historia y llegaremos a nosotros mismos, promesista, en el año 1932. Como veremos a lo largo de nuestros estudios, somos parte de una iglesia ligada al pentecostalismo clásico. La Iglesia Adventista de la Promesa es la primera iglesia pentecostal genuinamente brasileña. El avivamiento es uno de nuestros valores. En la primera lección de esta serie, antes de cualquier otro tema, vamos a reflexionar sobre el significado del verdadero avivamiento. ¿Cómo podemos definir el avivamiento a la luz de la Sagrada Escritura? Vamos a estudiar. Vamos. Analizando el tema. Es fundamental comprender correctamente el significado del avivamiento. En la historia del pueblo de Dios,
tanto en el como en el Nuevo Testamento, el avivamiento fue instrumento que el Señor usó para despertar a su pueblo. En esta primera parte de nuestra lección vamos a analizar el significado bíblico y las posibles aplicaciones del término avivamiento. Vamos a leer el primer ítem de esta lección para responder algunas preguntas, ya sea la 1 y la 2 de esta lección. El significado del término avivamiento. Según los diccionarios, avivamiento se refiere al acto de revivir, dar ánimo, renovar, despertar, aunque se usa ampliamente para sorpresa de mucha gente, el término avivamiento, estrictamente hablando, no aparece en las páginas de la Sagrada Biblia. Asimismo, esto no es un gran problema porque aunque no tenemos la idea de expresar su uso entre los cristianos es bíblica. Cuando usamos el término avivamiento, nos referimos a Dios derramando el Espíritu para renovar, despertar y bendecir a su pueblo. Esto es algo que se repite a lo largo de la escritura. Las palabras que se usan para describir tal bendiciones son dar ánimo, restaurar, renovar, avivar, entre otras cosas. Uno de estos usos se puede ver en el Salmo 85. Se notó la siguiente petición del salmista registrada allí. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Este salmo probablemente fue escrito después de que el pueblo fue liberado de Babilonia, del cautiverio de Babilonia. Aquí tenemos una petición para que Dios traiga un tiempo de renovación, refrigerio a su pueblo. Las palabras dar vida es la traducción del verbo hebreo yasai. Los verbos en el idioma hebreo se dividen en grados que expresan los diferentes aspectos de una acción. Uno de estos grados es la piel, que denota acción intensificada, repetida o enérgica. Este es el grado del verbo avivar, presente en el Salmo 85, versículo 6. Cuando el salmista le pide a Dios que dé vida a su pueblo, porque está pensando en una obra intensa y enérgica de Dios. En Habacuc 3:2 también tenemos el verbo hebreo shayai, esta vez traducido como avivar, aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años dala a conocer, en la ira acuerda de tener compasión, relieve nuestro. Aquí en Habacuc también se muestra en grado intensivo. Avivamiento en este sentido es Dios visitando a su pueblo de una manera poderosa. En el Salmo 119 tenemos varias peticiones del salmista para que este tiempo de visitación de Dios traiga refrigerio. Vivifícame conforme a tu palabra, versículo 25. Vivifícame en tus caminos, versículo 37. Vivifícame conforme a tu misericordia, versículo 88, etc. El salmista sabe que esta es la naturaleza de Dios, visitar a su pueblo y traer renovación. También sabe que este tiempo de renovación se basa en la palabra de Dios. Tu palabra me ha vivificado, me ha avivado. Versículo 50 del capítulo del Salmo 119. Vamos a responder la primera pregunta basada en el ítem 1. Responda, ¿cómo podemos definir el término avivamiento? Aquí vienen varias preguntas. ¿Se halla en la Biblia? Comente sobre el verbo avivar o dar vida, hallado en Salmo 85 y en el Hebreo 3:2. ¿Ya? Bueno, yo saqué esta respuesta, pero tú también puedes tener también tu respuesta al, al analizar este primer ítem y los versículos también que se mencionan ahí. ¿Cómo podemos definir el término avivamiento? Bueno, aquí está, creo que están bastante claros
de la forma que lo que significa realmente esto. Y se refiere a que a, cuando Dios visita en primer lugar a su pueblo a través del Espíritu Santo, y Él empieza a derramar su Espíritu para renovar, para despertar y bendecir a su pueblo. El avivamiento es eso. El avivamiento es una visita, la visita que Dios hace a su pueblo, cuando Dios encuentra gracia en su pueblo, y Él derrama su Espíritu para vivificar, para renovar, para bendecir a las personas que están recibiendo en ese momento ese avivamiento, ese fuego derramado por el Espíritu Santo. En la Biblia no aparece en ninguna parte esta palabra específicamente avivamiento, pero sí aparece renovación, despertar, bendecir, que tienen una connotación de cambio, de connotación de un momento específico cuando Dios visitaba a sus hijos, a su pueblo, en determinadas situaciones. También nos dice que la traducción del verbo hebreo chayáis se define en grados, ya, para poder definir y poder comprender que el verbo avivar o dar vida, que hallamos en Salmo 85, versículo 6. Y uno de estos grados es la piel. Yo no sé si tú has tenido la experiencia, me imagino que sí, más de alguna vez la has tenido en los momentos de una comunión intensa con Dios, donde el Espíritu Santo te inunda tu vida, el Espíritu Santo está siendo derramado sobre tu vida, te está visitando. Tu piel, al parecer sintiera esa presencia en ese momento. Se engrifan tus vellos de tu piel, sientes un calor en tu cuerpo en ese momento. Y esta es quizás una de quizás no es la regla, pero sí puede ser una de las grados que se menciona aquí, que da a conocer de alguna forma la presencia del Espíritu Santo en el momento específico de la vida de los cristianos. Una acción que intensifica, que es repetida, que es enérgica, ¿ya? Según duda, de acuerdo a lo expresado en Isaías y Salmos, Dios habita en el quebrantado y humilde de corazón para vivificar. ¿Ya? Esta es una de las respuestas de la segunda respuesta de la pregunta número 2. Dice, ¿por qué puede Dios dar un avivamiento personal a un cristiano de corazón hambriento? Justifique su respuesta basado en Isaías 57, 15, Salmo 119, 25, 140, 149, 154 y 156, los versículos de Salmo 119. Yo me quiero quedar un poco con lo que dice Isaías 57, 15, ¿ya? Que de alguna forma en el profeta inspirado por Dios da a conocer de que Dios habita en lo alto, en los cielos, pero también dice que habita en los quebrantados de corazón, en los humildes de corazón. Y eso es maravilloso, eso es grandioso, poder saber de que Dios también habita en el corazón de los quebrantados, los que están tan hambrientos de la presencia de Dios en sus vidas. Eso es algo que realmente nosotros deberíamos valorar de una forma, pero impagable. Nosotros antes no somos nada. Nosotros no tenemos ninguna, no,
todo lo que hagamos en este mundo no, no tiene, no tendríamos ningún derecho ni siquiera de ser salvos. Pero por el gran amor de Dios, por la misericordia de nuestro Señor, hoy día Él nos da esta oportunidad. Y más encima, Él nos da esta oportunidad de poder visitarnos. Si tenemos un corazón humilde, un corazón quebrantado, un corazón dispuesto a recibir su, su presencia. ¿Y cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurre esto? Bueno, vamos a, a, a verlo más adelante. La pregunta número 3 dice, ¿habla la Biblia de avivamiento colectivo? De al menos un ejemplo de cuando tuvo lugar uno de estos avivamientos de la historia bíblica. ¿Ya? Aquí hay varias historias o varios momentos que Dios visitó en forma colectiva, porque Dios visita en forma personal y también en forma colectiva. Dios visita a personas, hijos de ellos que están con un corazón quebrantado, hambriento, sediento de Él, y también Él habita a grupos de personas, colectivas, a iglesias o iglesias en sí. Bueno, tenemos un ejemplo muy claro que fue el inicio de la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 2. Vemos que Dios visita en esa oportunidad ese grupo de personas que son alrededor de 120, 125 personas en el aposento alto, donde fue derramado el poder, donde fue derramado el Espíritu Santo sobre la vida de esas personas, donde fueron avivados para proclamar la palabra de Dios, para proclamar el Evangelio de Cristo, para proclamar, para ser utilizado y poder Dios hacer grandes cosas de ahí en adelante. Vemos después un Pedro totalmente renovado, después de haber negado 3 veces a Jesucristo. Fue un Pedro totalmente avivado después de haber negado 3 veces a Jesucristo. Vemos un Pedro utilizado por Dios por intermedio del poder del Espíritu Santo, donde Él sanaba a la persona, donde Él con su solo hecho, la sombra de que pasaba, la gente eran sanadas, restauradas. ¡Oh, qué maravilloso! ¿Cómo me gustaría vivir una experiencia similar en los tiempos de hoy? En los tiempos de hoy. Sería algo maravilloso poder experimentar eso, queridos hermanos. Sería maravilloso, maravilloso. Vamos a leer el ítem número 2 de esta lección. Dice, distinción del término avivamiento. De acuerdo con lo que hemos visto, el término avivamiento tiene una conexión con Dios visitando a su pueblo a través del Espíritu, trayendo restauración, renovación, varias otras bendiciones. El término se usa en la Biblia tanto en un sentido personal como colectivo. Por avivamiento personal nos referimos a Dios impartiendo una experiencia de renovación espiritual, de nuevas manifestaciones de su gracia y poder en un cristiano individual. Como creemos, todo cristiano posee la presencia y el poder del Espíritu, pero aún así puede tener experiencias únicas y nuevas con Dios a través del avivamiento personal. La plenitud del Espíritu en este momento se otorga en mayor medida y siempre resultará en una vida aún más piadosa. El profeta Isaías habla de esta obra de Dios en la vida de las personas. Yo habito en lo alto y santo, también en el contrito y humilde de corazón, de espíritu, para edificar el espíritu de los humildes, para edificar el corazón de los contritos. El Salmo 119 muestra que esta bendición puede ser experimentada con todos los siervos de Dios que anhelan la renovación y muestran esta bendición pueden llegar a través del contacto con las Escrituras. Además, este avivamiento personal también tenemos avivamientos en sentido colectivo. Por avivamientos colectivos nos referimos a Dios otorgando la experiencia de la renovación a su pueblo, es decir, llegando a varias personas, a una iglesia local o a varias iglesias locales de ciertas regiones o países.
La mayoría de las experiencias de renovación espiritual presentes en la Escritura son colectivas. El autor del Salmo 80, por ejemplo, le pide a Dios que dé vida a su pueblo. Cuando esto sucede, el deseo de hacer la voluntad de Dios abruma los corazones de los involucrados y ocurren cambios significativos a su alrededor. Al igual que las grandes conversiones, la pasión por las cosas espirituales se hace evidente. Como ejemplo de avivamientos colectivos, podemos mencionar del Antiguo Testamento lo de la época de Josafat, Josías, Zorafabel, Nehemías, entre otros. Además, mirando el Nuevo Testamento, encontramos el avivamiento que tuvo lugar en Samaria, en Efeso, entre otros. En estos periodos citados, Dios actuó con gracia y poder. Fueron tiempos de gran aliento. También vale la pena destacar dos aspectos de lo que llamamos avivamiento colectivo. Primero, de alguna manera podemos decir que tiene un aspecto frecuente. En el cristianismo ordinario, Dios visita constantemente su iglesia y le da poder. En este sentido, el avivamiento puede entenderse como la acción del Espíritu en la vida diaria de la iglesia, manifestando su presencia, derramando sus bendiciones, distribuyendo sus dones, instándolas a predicar el Evangelio. Sin embargo, la historia ha registrado periodos especiales en los que Dios visitó a su pueblo de una manera extraordinaria e intensa. En este aspecto más puntual de los avivamientos colectivos, en este sentido, el avivamiento puede entenderse como esos tiempos en los que el Espíritu obró de manera extraordinaria en el pueblo de Dios, en determinados lugares, provocando un mayor deseo de confesión de los pecados, de sanidad y de oración. La comunidad e incluso países enteros se ven afectados cuando llega. Esto ha sucedido varias veces en la historia en Europa, Corea, China, Estados Unidos, Brasil, en fin, en varias partes del mundo. Vamos a la pregunta número 3, que de alguna forma ya la respondimos, que fue en realidad un ejemplo más un avivamiento colectivo, ¿ya? Que en Hechos capítulo 2, versículo del 5 al 8, pues, precisamente. Respecto al avivamiento colectivo, comente los dos aspectos mencionados en los dos últimos párrafos del ítem 2. Bueno, dos aspectos. Uno es el aspecto frecuente y el otro es el aspecto intenso. El aspecto frecuente de alguna forma vino a un poco a hablar a mi corazón y mi mente. Vemos que Dios se manifestó de una forma frecuente o visitaba constantemente a su pueblo, a los pueblos, a sus hijos, a los cristianos de la época. Después también vemos en el inicio de la iglesia primitiva, vemos que el Espíritu Santo también visitaba la iglesia. Del capítulo 2, de hecho en adelante, vemos varios ejemplos y momentos donde Dios visitaba en forma colectiva la iglesia. Entonces uno va a entender de que Dios está siempre pendiente y presente sobre su pueblo, sobre sus hijos, donde ocurrían cosas maravillosas, donde había manifestación del Espíritu Santo en forma extraordinaria, donde se veía y se sentía esa presencia del Espíritu Santo. Se sentía la presencia de Dios en ese lugar. Hoy día me hago la pregunta, ¿Dios está actuando de la misma frecuencia que en ese tiempo? ¿Por qué no ocurren cosas similares a las que ocurrieron en esos tiempos? ¿Por qué la gente no se sana cuando se ora? Claro, nosotros no tenemos el poder para hacerlo, pero sí Dios utiliza a sus hijos para que por intermedio de ellos, de alguna forma, Dios actúe en la vida de las personas, que las personas sean restauradas, que las personas sean sanadas, que los milagros ocurran, sean milagros visibles, milagros extraordinarios, porque también Dios dice que también el aspecto
Dios, la palabra de Dios también nos dice, y de esta lección también nos dice que hay un aspecto también de intenso, un Espíritu Santo obra de manera extraordinaria. Vemos la experiencia de los primeros cristianos. Dios utilizó en forma extraordinaria, especialmente a Pedro. Lo utilizó de una forma extraordinaria. Yo diría que me tengo que hacer una mea culpa. Tengo que, esta palabra me tiene que un poco remecer mi vida espiritual. No puede pasar solamente como una lección más. No puede pasar solamente como unas palabras más, un conocimiento más, algo que estoy escuchando más. Tengo que saber por qué Dios no está actuando o no utiliza su iglesia para que haga cosas maravillosas como la ha hecho. ¿Por qué la gente no se está convirtiendo? ¿Por qué la gente realmente no está creyendo en la palabra de Dios? Y hay una parte que me llama mucho la atención cuando habla de que cómo uno puede, a ver si lo logro encontrar, habla de que uno puede ir allanando ese camino. Déjenme un momento para poder... hay dos cosas claves. Hay dos cosas claves que, bueno, usted cuando lea la lección se van a recordar, pero yo en este momento lo que me acuerdo que fue de que decía de que uno puede ir allanando este camino. ¿Y de qué forma? Teniendo una mayor relación con la palabra de Dios, con la lectura, con el estudio de la palabra de Dios y también teniendo una mayor experiencia en oración, en conversación con Dios. Dos aspectos importantes de poder rescatar con esto, queridos hermanos. Aspecto que Dios es frecuente, que no solo fue para el tiempo de los primeros cristianos, Dios está constantemente obrando. Está constantemente obrando, está constantemente esperando los corazones contritos, los corazones quebrantados, los corazones humildes, los corazones dispuestos a obedecer, en hacer su voluntad, para Él utilizar esas vidas para el reino, para que Dios, para salir a predicar, para salir a llevar las buenas nuevas a las personas para que las personas puedan ser restauradas, para que las personas puedan ser sanadas. Un aspecto intenso, el Espíritu actúa de una forma, el Espíritu Santo actúa de una forma extraordinaria. ¿Bien? Aplicando el tema, anhelemos experimentar un verdadero avivamiento. Recién acabamos el estudio sobre el significado del avivamiento. El avivamiento se trata de Dios visitando a su pueblo con poder para que experimente su presencia aún más intensamente. Como verá en las próximas lecciones de esta serie, Dios es un Dios de avivamiento. Visitó al pueblo de Israel, visitó a la iglesia y a lo largo de la historia continuó visitando a su pueblo. Anhelemos que sí, anhelamos que siga visitando a su pueblo. ¿Hay en nuestro corazón este ardor de que Dios visite su iglesia con frecuencia? Es una pregunta. ¿Anhelamos una visita extraordinaria e intensa de Dios en nuestra nación? Esperamos que esta lección mantenga este deseo aún más fuerte en nuestro corazón hasta que Jesús regrese. La posibilidad de experimentar tiempos de aliento es real. No dejemos de anhelarnos. La pregunta dice, en su opinión, ¿debería la iglesia en nuestro tiempo anhelar, probar un avivamiento? Si es así, ¿cuáles son las razones? Bueno, creo que la respondí anteriormente, que yo creo que sí. Creo que constantemente nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios, deberíamos anhelar ese avivamiento. Amén. Busquemos experimentar un verdadero avivamiento. El avivamiento
Es Dios visitando a su pueblo y trayendo renovación. Es una obra de la gracia y soberanía de Dios. Sin embargo, cada vez que se realiza esta obra estaba relacionada con la obediencia de su pueblo. No podemos producir por nosotros mismos el verdadero avivamiento. Sin embargo, podemos allanar el camino para que, para que suceda. ¿Cómo? Entre otras cosas, a través del compromiso con la oración y la escritura. La oración siempre ha sido y es y seguirá siendo la palanca de impulso que mueve las acciones del creyente en cualquier avivamiento. Al igual que la salmista, clamemos, avívanos e invocaremos tu nombre. Además, alineemos nuestras vidas con la escritura. La conexión entre esta palabra y la palabra de Dios es muy clara en la solicitud de avivamiento. En el Salmo 119, su palabra me da vida. No hay avivamiento sin un regreso profundo y verdadero a lo que Dios nos pide en su palabra. ¿Cómo podemos buscar y implementar un verdadero avivamiento? Explique la frase, podemos llenar el camino para que esto suceda. Podemos allanar, que sabe lo que significa allanar, es aplanar, es pulir, es dejar una superficie. Generalmente los, los albañiles cuando estucan un muro, el muro tiene mucha piedrecilla, la arena y los elementos que se encuentran tienen mucha piedrecilla. Entonces, cuando ellos echan el estuco al muro y tú pasas la mano, sientes, a pesar de que está aplanado, está plomo, sientes una pequeña eh, rigurosidad entonces se le pasa una herramienta que se llama llana, y esa llana que lo que hace, alisa, produce un alisamiento, un pulido del muro. Y allanar significa eso, es aplanar, es alisar el camino. ¿Y por intermedio de qué forma? Por intermedio de un compromiso en la oración y el estudio de la palabra de Dios. Amén. Mi desafío semanal, estamos comenzando un nuevo año. ¿Cómo ha sido tu experiencia con Dios? ¿Tienes hambre de avivamiento personal? A la luz de todo lo que hemos estudiado en esta lección, puedes decir que tu iglesia y tú estás experimentando, lo han experimentado, estos momentos de aliento del Señor. Dios sigue siendo el Dios de los avivamientos. Si deseas experimentar un avivamiento personal en tu vida, ¿qué tal si te comprometes a orar más en este sentido? ¿Qué tal si nos comprometemos a comenzar una lectura anual de la Biblia y tal vez experimentar un avivamiento a través de la Escritura? ¿Qué tal si oramos ahora para que Dios traiga un periodo de derramamiento del Espíritu extraordinariamente intenso sobre la iglesia adventista de la promesa? ¿Oramos por esto? Amén. Vamos a orar, pero yo le invito a que ustedes puedan también leer el momento misionero de esta lección. ¿Ya? Amén. Padre, te doy la gracia por todo tu amor, por tu bondad y misericordia. Te doy la gracia, Señor, porque tú me diste esta oportunidad de poder estudiar esta lección y también expresarla, Señor, a mis hermanos por intermedio de este video, este audio. Te ruego, Señor, que tú puedas hablar a nuestros corazones, puedas colocar ese anhelo en nuestro corazón de buscar este avivamiento que tanto necesitamos, Señor, para que tú puedas utilizar nuestras vidas como sea tu voluntad, Padre. Muchas gracias, Señor, por tu enseñanza en esta hora, Señor. En el nombre santo y glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te lo pido, te lo agradezco todo. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Estamos viendo en otra oportunidad. Un gran abrazo a todos ustedes y nuevamente un feliz año 2022.